mágica, gloria sea el Señor, que muchos hermanos, muchas personas del Señor están cautivos con esa venda mágica. Pero tú dirás, bueno, ¿qué es eso? La venda mágica. Pues mis amados hermanos, eso se encuentra en la Biblia. Gloria sea el Señor, y de eso vamos a estar hablando. Si lo vamos a leer, se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 20. Vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Ya tú sabes. Ellos cazaron las almas que volaban. Dios mío. Ellos cazaron las almas que vieron en ellos un desarrollo en la congregación. Dios mío. Ellos cazaron las almas que vieron que tenían mayor potencial en la congregación. Dios mío. Esas almas fueron cazadas. Ay. ¿De qué manera? Dándole falsa profecía. Dios mío. Tú eres columna de este templo. Tú perteneces aquí. Jehová te mandó aquí. Tú es aquí que tú tienes que estar. Si tú no estás aquí, tú no vas a prosperar. Si tú no te quedas en esta iglesia, tu ministerio no va a crecer. Vendas mágicas, velo mágico, que cazó su alma del pueblo del Señor y lo mantuvo. Oye, y no cazar, ¿por qué no cazaron las otras almas? No, porque de eso vas a estar hablando. Porque tú sabes que cuando hablan de falsos profetas, los falsos profetas siempre va a ser lo contrario de lo que Dios dice, lo contrario que Dios quiere hacer. Para eso están los falsos profetas, para hacer las cosas al revés. Porque eso fue lo que ellos hicieron ahí, mi hermana. Y dicen hacer lo contrario. Exactamente. Y eran tan cínicos los falsos profetas en ese tiempo que estaba viviendo el pueblo, que ellos profetizaban su mentira de su deseo de su corazón y estaban esperando que la profecía, o sea, que la mentira diabólica de su deseo de ellos se cumpliera y que viniera Jehová a confirmarla. Eso estaban esperando ellos. Y cuando Jehová se les revela al profeta, ¿qué le dice aquí? En el 13:5, pueden leer. Dice: no habéis subido a la brecha, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resistáis firme en la batalla en el día de Jehová. Santo. El Señor le estaba reclamando: pero ¿qué profecía están dando ustedes? Si ustedes ni siquiera han subido a la brecha, no han orado, no han ayunado, no han venido a mi presencia, no buscan ni tan siquiera los sábados, que es equivalente día del Señor, no sacaban ni tan siquiera para ese día un momento a solas con el Señor, y estaban profetizando. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos. ¿Con qué no están profetizando? No, y lo que a mí me dice aquí, que Jehová mismo dijo: ustedes profetizaron de su corazón, de su vanidad, de su deseo, vieron visión y están esperando que yo la confirme. ¿Qué enseñanza? El Señor lo que quiere disciplinar a los que son profetas de verdad. El Señor lo que quiere disciplinar al que portan los dones proféticos. Que cuando tú das una profecía, ¿qué hace el Señor? La viene a confirmar. Bendito gato de las 7. ¿Qué hace el Señor cuando da una profecía a través de un profeta? Una visión, una revelación. El Señor mismo respalda la palabra, la profecía que dio. Así mismo. Y viene a confirmarla a través de una persona ¿qué pasa cuando la profecía viene del espíritu del hombre? No, que como él decía. No hay confirmación, nadie va a venir a confirmar eso. Tampoco. Ni se va a cumplir, porque eso salió del deseo de una persona. Porque los verdaderos profetas, hombres y mujeres de Dios, que tenemos palabra y visión de Dios, damos una profecía ahora y una persona que no estuvo presente, ¿qué hace? Viene y da la misma profecía. El Señor está respaldando la palabra que Él puso en ti. Amén. La gloria de Dios a mí me ha pasado, a usted le ha pasado. Pero aquí el pueblo estaba viviendo un problema terrible. Había hechicería en el pueblo. Porque dice aquí el Señor. ¿Y ese pueblo de dónde estaban ellos?
¿Quiénes son esos El pueblos? pueblo de Israel, el pueblo de Israel, la iglesia Dios del mío, Señor. Padre Porque el celestial. Señor, fíjate, toda la palabra es hablándole a su pueblo, hablándole a su iglesia. Siempre el tema es con la iglesia, con el pueblo del Señor. Ese problema estaba en el pueblo de Israel. Por eso el Señor levanta al profeta Ezequiel para corregir y hablarle al pueblo. Le dice, y lo lleva a la visión y le dice, mírala, ellas, ¿qué hacían? Preparaban un amuleto, tejían, dice que tejían vendas y tejían velos. ¿Y qué dice? Vendas y amuletos. Ellos, ¿y qué hacían? Un ritual. Porque hay ciertas cosas que a veces usted cree que es de Dios. Cuando hablabas de tejer las vendas, yo veía como que la persona que preparamos los bosquejos para predicar, pero ensayamos un bosquejo nosotros. Ya sabemos, tenemos la idea del público a quien le vamos a predicar. Exacto. Y ya venimos con la idea que le vamos a profetizar. Ya sabemos qué le gusta al pueblo. Y ya estamos preparando esa venda y estamos preparando esa venda para atrapar a las almas del pueblo del Señor. Santo. Para así tenerlo cautivo. Bendito sea. Sí, amén. Con respecto a lo que usted dice, está en el versículo 18, capítulo 13, verso 18. Dice, y di, o sea, el profeta Ezequiel, dirigido por el Señor le está diciendo, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay! De aquellas que cosen vendas, preparando mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. No era un determinado público, era todo el pueblo que había caído en la maldición de la profecía de las hechiceras. Dios mío. Porque no eran profetas, eran hechiceras. Porque esas mujeres se ponían de acuerdo. Esas personas, esas profetas se ponían de acuerdo, se encerraban y tenían, dice la Biblia que literal tenían amuletos sobre los cuales ellos supuestamente oraban, cosían eso y se lo daban al pueblo para que lo pusieran. ¿Qué tú entiendes, sierva? ¿Qué es lo que están preparando para este tiempo? ¿Tú crees que la mayoría de los profetas están subiendo a la brecha? Preparan, bueno, mi hermana, cuando un profeta sube a la brecha, uno se da cuenta. Cuando un profeta sube a la brecha, para gloria de Dios, lo que tenemos el Espíritu Santo, el discernimiento. Usted se da cuenta, por más que ese profeta, usted vea que tiene de que a Dios, hay algo siempre, que cuando no ha subido a la brecha o no tiene a Dios, de verdad, y que Dios, porque la persona puede tener a Dios y no hablar de parte de Dios también. Hay muchos puntos. El propósito siempre de eso. Porque un hombre de Dios, el profeta Samuel, casi unge al que no era. Porque ¿cuál es la necesidad de decir Jehová dijo si Jehová no ha dicho? ¿Por qué? ¿Cuál es la competencia en el pueblo de? Si Jehová no ha dicho, ¿cuál es la necesidad de decir así dice Jehová? No, pero hay mucho, para el tiempo de ahora hay mucha necesidad. Porque tú sabes que hoy, entonces hay muchos Samuel en este tiempo. En los tiempos de Gigi Ávila, había un grupo de personas que realmente predicaban con la verdadera esencia y predicaban a Cristo. Y no tenían la necesidad de tejer esas vendas ni tejer esos amuletos y preparar un bosquejo en su propio yo y preparar un bosquejo de la que el público quiere escuchar y preparar un bosquejo de lo que la persona quiere escuchar. ¿Me entiendes? Sí, en ese tiempo era de verdad hombres que querían llevar a Dios a la iglesia, pero hoy no están interesados tanto de llevar a Dios a la iglesia, porque ¿qué pasa? Para llevar a Dios a la iglesia tú tienes que pagar un precio y el precio de esperar que Jehová hable. Y estamos viviendo un tiempo donde la gente no tienen paciencia para subir a la brecha, como acabaste de leer, subir a la presencia y esperar que Dios te revele entonces y llevar a la iglesia. El problema es que es más fácil de que yo me prepare y ensaye cómo voy a hablar en lengua, que yo coja el curso cómo voy a hablar en lengua, que yo me prepare las vendas, cómo voy a enciegar, a coser, o sea, coser esas vendas y esos amuletos. Y cómo yo puedo prepararme
ensayar mi bosqueo, ensayar cada punto de cómo yo voy a tratar con las emociones del público para entonces dejarlo preso en esa mentira, como tú lo leíste, sierva. No, digo, en esa mentira que dice el Señor, pero que tú nunca subiste a la brecha, tú nunca subiste a mi monte ni tan siquiera los sábados, para que entonces tú recibieras para darle al pueblo de Israel. Así entonces, es. Lo que tú estás dando, ¿de dónde lo sacaste? Porque yo no te lo he dado a ti. Y eso es lo que está pasando en el pueblo del Señor. Claro, es lo que está pasando en el pueblo del Señor. Porque a mí me gustaría que tú vuelvas a leer eso, porque esos puntos ellos tienen que verlo. Sí, el 5 se lo voy a leer de nuevo. Dios mío. Vamos a leérselo desde el 3, porque el 3 también, todo, mira, aquí en esto no hay desperdicio, mis hermanos. En todo, cada versículo para mí es una joya, cada versículo para mí es un boom, la verdad. Y el 3 dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Dios mío. De su propio espíritu. En su propio Recuerda espíritu. Que yo creo que aquí mismo al profeta Ezequiel, que el Señor le dice, engañoso y vano es el corazón. Dios mío. ¿Quién lo conocerá? Porque el Señor estaba teniendo una situación con el pueblo. Bueno, no quedé mala con ese versículo, ¿no? En Jeremías dice, Jeremías 17:9, ¿qué dice el Señor? Engañoso y vano es el corazón, ¿quién lo conoce? A mí me gusta esa parte donde dice también, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Es decir, que hay un grupo que están predicando de sus propias opiniones, de su propio pensamiento, de su propio corazón, pero que la profecía en la antigüedad y en el Nuevo Testamento, vemos que cuando se profetiza es porque Dios fue y habló con un profeta que estaba en la iglesia o que estaba descansando o que estaba en una búsqueda. El Señor viene y le dice, mira, he aquí, ve y dígale a mi pueblo tal y tal cosa, pero el problema es que aquí está diciendo, el Señor no es mentiroso para mentir. Dice en Ezequiel, capítulo 13, verso 1, gloria sea el Señor, versículo 2, pero eso está claro, que el hombre puede profetizar de su propio pensar, de su propio sentimiento, de su corazón. Y el versículo que dice, en el versículo 5 dice, no habéis subido a la brecha, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resistan firme en la batalla en el día de Jehová. Ni tan siquiera hicieron, o sea, hay que hacer una preparación. Claro, obviamente, para lo de Dios hay que prepararse. Me gusta porque Dios vino a mostrar el profeta lo que había oculto. Siempre hay uno que sí tiene a Dios, que viene a sacar las maniobras del enemigo, que viene a traer la verdad y palabra de Dios. Recuerda lo que pasó con el rey Acab y allá cuando se levantó el profeta en medio de ellos para hablar verdad. Nadie le quería creer, pero siempre hay uno, siempre hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que trae la verdad y que Dios mismo lo usa en medio de los hechiceros, en medio. Recuerden que Balaam era profeta de Dios y se volvió hechicero porque lo trajeron para maldecir al pueblo de Dios y al final no pudo maldecir sino bendecir. Pero aquí el problema era grave porque ya lo que estaban usando era hechicería como profecía. ¿Para qué? Para estar... Pero hoy, ¿tú crees que en el pueblo de Dios, en este tiempo que estamos viviendo, claro que sí, hay hombres que se dejan profetizar con lo claro, porque ahí? El pueblo está desesperado. Hay parte del pueblo, no puedo decir todo, hay un pueblo desesperado, hambriento por buscando profecía, porque muchas veces la gente no quiere pagar el precio de buscar a Dios. Para que Dios le hable a sí mismo, entonces están buscando palabra de hombre, y aquí es donde caen en las manos de los hechiceros, en la caja de aquel que te caja para un lugar específico, cuando Dios te tiene para volar,
porque dice que cazó a los que volaban. No era cualquier hombre, estaban cazando a hombres de búsqueda, a hombres de unción, a hombres que edificaban los muros, a hombres que subían a la presencia y estaban siendo cazados, se habían vuelto cazadores esos profetas de esos hombres que volaban. Y tuvo que venir ¿quién mismo? ¿Y qué dice la palabra? Que el que al mismo Jesucristo libertare será verdaderamente libre. Tuvo que venir Jehová de los ejércitos a libertarlo. ¿Y qué dice? Yo los libertaré y lo voy a leer. Pasando, sí, dele ahí. El 21 dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos y no estará más como presa en vuestra mano y sabéis que yo soy Jehová. ¿Vio lo que le hablaba? Esos velos son la manipulación. En el pueblo hay eso. Pero claro, la manipulación, quédate aquí, no salga de aquí. Si te vas de aquí no vas a prosperar. Tú eres columna de este lugar. El Señor te tiene... El Señor, mi hermano, si lo tiene usted en un lugar, el Señor le va a hablar que usted pertenece a ese lugar. A usted al primero que Dios le tiene que hablar de que usted pertenece a ese lugar, porque aquí mismo Dios dice que te va a sacar de la mano de esas personas. Entonces tú no puedes permitir que otra entidad por encima de ti venga a gobernar tu vida, que no sea Dios. ¿Entiendes? No, ahí se puede dejar, pero si esa persona que quiere gobernar tu vida es una persona que se deja dirigir por Dios. Pero no puede gobernarla, mi hermana, porque ¿cómo Dios le va a hablar a una persona de que me quiere un lugar y yo que soy dueña de mi vida no me lo va a decir a mí? Eso está raro, ¿verdad? Dios me va a hablar y le va a decir a esa persona para confirmarme. Y debe de haber una coinonía, una unificación de que en verdad Dios habló, o sea usted para mí o de mí para usted. Una confirmación, porque entonces Jehová le dijo aquí, y están esperando que yo vaya a confirmar la palabra sabiendo que hablaron de su corazón. Dios mismo está diciendo que cuando Él da una profecía, Él la confirma. Cuando Él da una palabra, Él viene a confirmarla, sea en revelación, en visión o en ministración del Espíritu Santo. Porque Dios es un Dios de orden. Es verdad. Entonces dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia y caminó bajo los estatutos y decretos como Él tenía. Entonces yo no coincido cuando una persona se quiere salir de aquí, de la línea de la palabra, y darle el alimento sólido al pueblo, sin hechicería, sin oraciones hechiceras, sin manipulación. ¿Cuál es la necesidad de querer manipular al pueblo? Pero ¿qué pasa? El pueblo se deja manipular, pero bajo su necesidad. ¿Cómo no se va a dejar manipular? Porque ya son personas que están preparados para poder cautivar a esas almas y embotellarlo. ¿Entendí? Y dejarlo embotellado, que ellos no puedan volar, que ellos no puedan ser, que ellos no puedan explotar el ministerio, que ellos no puedan ir a evangelizar, quedarse dentro de un templo hasta que cumplen ya el final de lo que el Señor diga que va a hacer en la vida del creyente. Y mira lo que dice aquí. Por cuanto entristeciste con mentiras al corazón del justo, al cual yo no entristecí. Dios mío. Es decir, fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabré que yo soy Jehová. Yo quedé mala. Pero mira, ellos en verdad veían la visión vana. Ellos en verdad veían visión vana. Ellos en verdad veían, pero la visión que tenían era una visión satánica, una visión de la mentira. Es que habla de hechicería. Por eso habla de magia. Magia, ¿por qué es la magia? Brujería, hechicería en el pueblo del Señor. Cuando te vas a acostar a dormir pensando en tu hermano, esa raíz de amargura, pensando en tu hermano y que tú tengas sueño y revelación. Cuando te dan un objeto, cierta persona que tú no conoces, cuando te hacen regalos, personas que tú no conoces, todo vienen filtraciones, porque es por el deseo del corazón, es con la intención que se da, ¿entendiste? Entonces ahí es donde viene el problema. Y tuvo que venir Jehová. Y el Señor le muestra al profeta
pero quien lo liberta es el Señor. Dice, yo mismo lo haré para que sepan que yo soy Jehová. Y Jehová mismo interrumpe la visión satánica de esa gente, No es que viene de su corazón. Estaba trayendo aflicción a su alma. Claro. Como hoy en día que hay profecía Que lo que tiene a un grupo cautivo, pero en una tristeza, porque hace 10 años que se le profetizó casa, una mentira. Se le profetizó casa, mujer estéril, que le dijeron que iban a tener hijos. Que esa palabra no vino de Dios. Fuerte. Le profetizaron un carro que no venía del Señor. Ojo, la prosperidad es buena. Te profetizaron una casa que no vino de la boca del Señor. Te profetizaron un hijo que no vino de la boca del Señor. ¿Entendiste? Y tú te quedaste en tu tristeza esperando esa supuesta palabra que te profetizaron que no era de Dios. Que no, pero el Señor te hace libre hoy. Cae la venda mágica de tus ojos, los amuletos sean rotos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y los velos que cubren tu cabeza, que es donde está todo, porque un velo que cubra tu cabeza, ya tú no ves, tú no oyes, tú no entiendes las cosas de Dios como son. Entonces, lamentablemente hay personas que no van a estar felices con esta palabra. ¿Por qué? Porque ya están bajo la venda mágica. Ya yo ya estoy viendo lo que va a suceder aquí. Yo ya estoy viendo personas que se rehúsan a creer esta verdad. Incluso yo ya veo personas renegándose, diciendo mentiras. ¿Pero por qué? Pero que lo leen, dale la sí, pero ¿por qué? Porque ya tú estás bajo la venda mágica que ya se te plantó a ti. Y tú estás idolatrado con ese supuesto hombre o mujer de Dios. Que tú lo amas más que hasta la misma palabra de Dios que te abre los ojos, que te quita la venda mágica y los amuletos. ¿Entendiste? Ay, entonces, nosotros venimos a compartir esta maná contigo, que el Padre nos dio fresquecito, y que se te abran los ojos en esta hora, que la venda mágica caigan, así como cayeron las escamas de los ojos de Saulo, caigan hoy las vendas de tus ojos, la manipulación, el control que hay sobre ti, porque tú eres un hombre que vuela, una mujer que vuela, que necesita volar, expandirse. No es que tú no vas a estar bajo autoridad, porque sí, no es que tú no vas a decir voy a llegar aquí, pero no que te sea manipulada, controlada por nadie. ¿Entendiste? Entonces, hermana, me gusta. Perdón, porque yo dele. fluí ahí, yo me dejé llevar. No, porque que tú te estás dando. Esto no se lo van a predicar al pueblo. El pastor que te ama, el líder que verdaderamente es un líder, que sabe que lo que necesita, hombres que vuelen para ayudarlo a alcanzar la meta, para ayudarlo a alcanzar lo de Dios, no te van a poner vendas, no van a coser vendas para ti, no van a preparar palabras hechiceras para manipularte, no. El verdadero líder, el hombre o mujer de Dios, va a dejar que tú vueles, porque sabe que cuando tú vueles, tú vas a traer de tu vuelo a la congregación, tú vas a traer, tú eres esa bendición que necesita volar, porque quién sabe si a través de ti, tú volando, que tú van a salir los otros volando también. Está fuerte eso. Pero está fuerte. Hay muchos manipuladores, tejedores de venda en el pueblo del Señor. Y de amuletos. Y de tejedores, hacedores de amuletos. Los amuletos son regalos, palabras bonitas que te dan. Para que tú estés, que sea casada. Hay personas que se han casado con vendas de eso. Porque el enemigo le pone una venda de que le profetizaron que se le... Sí, matrimonios y ellas fueron casadas con vendas de hechicera, vendas mágicas. Sí, hay todo, este tema abunda mucho. Sí, porque ahí decía que ministraron, hay una profecía con una venda mágica, pero como ustedes no estaban en la, como dijo Jehová, que a todos no estaban aquí en el 3, en el 5, no habéis subido a la brecha. Como ustedes no habían subido a la brecha, se casaron con la venda mágica, y no fue que se casaron, no, fueron casados. Dios mío. Fueron casados como los buitres del campo, como las gacelas del campo, fueron casados. Y hoy en día ese matrimonio está teniendo problemas y lo que quieren es divorcio. ¿Por qué? Porque se le dio
una venda mágica, una palabra mágica, una profecía que no vino de Dios. Así hay noviazgo también, pero en el noviazgo, si tú entiendes que lo que tú estás siendo casada, y que eso no es de Dios, tú estás a tiempo porque no hay divorcio, para que después allí tú estés orando para que se muera ese hombre o se muera esa mujer para tú casarte otra vez, que eso existe también al pueblo de Dios. Hermano, lo único que le exhortamos en este mensaje es importante subir a la brecha que represente monte de oración, que eso representa búsqueda. Monte de oración representa búsqueda, intimidad. No se conforme de que nada más se le esté dando. Busque, porque es duro que usted se quede en un lugar donde no es donde Dios le dijo. Yo no estoy hablando, hay miembros que son para un lugar, pero hay miembros que están para volar. ¿Me entiendes? Hay miembros que están para volar y hay grandes ministros que se dan cuenta de eso, ministros falsos, ministros que tienen un corazón duro, ministros que no profetizan bajo la voluntad de Dios ni bajo la voz de Dios, sino bajo su propio sentimiento, sino bajo su propio yo, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 13 y 1 al 5, mi hermana, que habla de que todo lo que han estado profetizando no ha sido recibido en ese monte, en esa brecha, en esa oración, en ese lugar de buscar la presencia de Dios. Ahora bien, nosotros lo que queremos hacerle entender a usted que tenga cuidado con lo que usted recibe de profecía y tenga cuidado con que le dicen a usted que esa es su pareja, que le van a dar una iglesia, que yo voy a un carro, que yo veo que tú vas a viajar, que yo veo que tú vas a tener los hijos porque usted es estéril, que yo veo, mira, no se contente sin antes usted también buscar la presencia de Dios o leer la Biblia y que el Señor también le hable a su vida. ¿Me entiendes? Mi hermana, y dice el 19, para cerrar con broche de oro, dice el 19, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazo de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Entonces ahí hay una situación. Personas que están recibiendo paga para dar profecía. Ay, Dios mío. Personas que están recibiendo ofrenda por ir a profetizar. Me sigue llegando el espíritu de Balaam. Dalo. Me sigue llegando el espíritu de Balaam. Que Balaam era profeta de Dios y se convirtió ya después. Por algo el Señor la puerta. Entonces comienza siendo profeta de Dios, pero después en el camino se tuerce. Se convierte en hechicero. Porque ¿qué dice ahí? Señor, ayuda. Por cebada y por pan, quiere decir que hubo una paga a cambio de esa profecía. A cambio de esa profecía hubo una paga, cebada y pan, matando las almas. Y no, y las almas de Dios. Matando la obra, santa, aleluya. Matando la obra de Cristo por un bocado de pan. Porque esa paga a ti no te va a durar mucho. No, porque dice, esa paga a ti no te va a dar una riqueza eterna. Porque tú estás recibiendo eso para matar las almas. Dándole profecía de vida a quien no debe vivir y dándole de muerte a quien no debe morir. A los chiquitos, tratándolo como basura, y a los que están sentados adelante, que son de que los grandes ministros, dándole palabras que no viene de Dios, palabra tuya por un bocado de pan. Te siento ofendido en esta noche, este mensaje te hiere, es porque por algo es entonces. Pídele, Señor, no le hiere, quizá le moleste, pero es necesario. Si te molesta este mensaje, porque algo aquí hay que te corresponde. Que Dios quiere hacer. Y que el Señor quiere hacer. ¿Qué debe hacer usted? Renunciar. Padre, reconozco, renuncio, me aparto. Perdóname, Señor. Y arrepentirse. Arrepentirse. Y me impacta porque el Señor puso al profeta a profetizar, pero quien lo libertó fue Él. En esta noche hemos profetizado, hemos sembrado la semilla, la duda de que si tú estás o no estás. Y la verdad de que si a ti se te estaba cazando para que tú seas libre, pero ya nosotros vinimos a traer la palabra. Ahora Jehová, Dios de los ejércitos, va a venir a completar la obra
que se tenga que completar, porque Él es todopoderoso, Él sí puede. Pero no nos hemos quedado con la boca callada, hemos dado la palabra. Yo veo que el evangelio es para fieles. Hemos dado la palabra, no la hemos conservado. El evangelio es para fieles, porque una cosa que el enemigo siempre le va a ofrecer a los fieles es dinero, como le dijo a Jesús. Si tú te postrares y me adorares, te daré todo de mi reino. Y yo lo que mientras tú hablabas, yo lo que veía es que esas personas que le dan dinero a esos profetas para profetizar en su propio yo, en su propio espíritu, como dice Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 20, lo pueden leer ahí, que yo lo que estaba viendo, que esas personas que reciben dinero para profetizar al pueblo, que ya quizá una iglesia que tenga muchos bienes materiales y que son gente que tienen dinero, bueno, ya yo sé más o menos cuál es su aflicción, yo sé cuál es su necesidad, y yo le digo a este pastor, mire, usted tiene que profetizar en esa área porque yo veo que está pasando. Yo lo que veía es que hay pastores, grandes ministros, que entonces vendan a los profetas. Porque al yo ofrecerte una suma, venden al pueblo y compran al yo ofrecerse una cantidad de dinero para que usted haga algo, y inmediatamente que usted ya aceptó, ya usted se metió en un lío. Claro. ¿Me entiende? Y hermana, nosotros no estamos en contra de que a un hombre de Dios se le dé una ofrenda. Vamos a especificar. No estamos en contra de que un hombre de Dios que vaya a predicar a la congregación, usted lo bendiga, usted le dé una ofrenda. Eso es diferente. Porque eso es algo diferente. ¿Cómo te digo? Que pero, yo te digo, predique así. Exacto, eso le iba yo a decir, porque eso veía yo por el espíritu. Pastores que por detrás le dicen, predicadores, ¿qué quiere que le dé al pueblo? ¿Cómo que quiere que le dé al pueblo? Suba al monte y pregúntale a Jehová que el pueblo necesita. Por atrás, no un sobre, mira, yo quiero que me le hable de esto al pueblo. No es así, no es así. Si tú estás así, arrepiéntete hoy. Te debe subir al monte y a donde usted lo inviten, da la palabra. Si usted lo invitaron a dar la palabra, usted tiene que traer la palabra de Dios tal cual está. No importa que después lo quieran dar un sobre o lo que sea, que el pastor no le guste. Tiene que quedar bien con Dios. Usted no puede quedar bien con personas que crucificaron a un hombre santo, que mataron a un hombre santo. Usted no puede quedar bien con esa persona, no. Usted debe quedar con ese santo que mataron. Y una pregunta, que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señor. Una pregunta, mi hermana. ¿Y esa gente podrán salvar a esos profetas? Porque también más allá hay que pensar en la salvación. Mira lo que dice el versículo 9. El capítulo, el mismo 13, 9. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni la tierra de Israel volverán, y sabéis que yo soy Jehová el Señor. Aquí lo que está hablando claro, que no serán escritos en el libro de la vida, que no tendrán parte. Líbranos, Señor, y no tendrán parte. Y en Apocalipsis habla de eso también, que habrá muchísimos profetas que se irán con con Lucifer, por eso mismo. Sí, claro, los profetas de Satanás. Es que esas obras no son de Dios. ¿Me entiendes? Esas obras ahí son demasiado puntos que de verdad lo que nosotros queremos que el pueblo entienda es que tienen que volar y ser libres. Oren, ayunen, leen la palabra, sean libres en Cristo Jesús, que fue que lo llamó, que pagó el precio, que dio todo lo que tenía, despojándose de sí mismo para darnos la libertad en Cristo Jesús. Yo hablo de libertad, no estoy hablando que usted tiene que salir, no obedecer a sus pastores, no estoy diciendo eso, le estoy diciendo que sea libre en el Señor. Déjete esperando tanta profecía de hombre, porque la profecía de hombre nunca se va a cumplir. La profecía que tú quieres escuchar es la que se te va a dar, pero no tendrá ningún cumplimiento. La profecía que se va a cumplir es la que sale de la brecha del monte de Sinaí, de la presencia del Altísimo. Esa profecía que fue dicho por la boca de Jehová, esa es la que será manifiesta. Entonces, ¿de qué sentido tiene
que yo vengo a profetizarte de lo que tú vas a tener, de lo que tú quieres tener, de lo que tú vas a parir. Es que no tiene sentido. Yo te lo voy a decir, pero no va a cumplir, porque no vino de la presencia del Rey de Reyes, que el que envió la palabra, ¿me entiendes? No se va a cumplir. Entonces, es necesario que sepamos que desde hoy tenemos que empezar a orar para que el Señor descienda a quitar toda venda mágica que tiene el pueblo de Dios, que fueron Encantado. que fueron, claro, personas que están dentro de botellas, que el Señor rompe esas botellas, que están ahí presos, guardados, no pueden salir, presos, que no pueden leer, porque ellos dependen nada más de profetas que solamente le viven diciendo, gloria sea el Señor, ellos se encierran a preparar supuesta profecía para darle. Yo veo gente en aflicción por una palabra supuestamente que le dieron de parte de Dios, porque no hay una cosa que aflija más que esa supuesta profecía que de parte de Dios, que lo que traen es carga sobre tus hombros. Tú no lo ves cumplir, mi hermana. Porque tú no la ves ni la vas a ver cumplir nunca, porque no vino del Señor. Y eso te está trayendo aflicción. Palabras que te dieron supuestamente de parte de Dios, que no vino de Dios nada. Y tú no pesaste la palabra, porque dice la misma Biblia, pesar los espíritus, pide discernimiento. Pero como tú estabas en aflicción, a ti se te dio esa palabra para alegrarte o ayudarte, no sé. Ahora tú te en peor aflicción porque tú estás esperando que se cumpla una palabra que Jehová nunca habló. Mi hermano, lamentablemente, muy cruel, pero si usted está en aflicción en esta noche, que el Señor por palabras y vendas mágicas que se le dio, que el Señor venga, como él dijo, a romper esos cimientos. En el nombre de Jesús. Porque él dice que romperá los cimientos del lodo que cubrió esa pared, ¿entendiste? Que parecía de él, pero no vino de él. No hay una cosa que traiga más aflicción que palabra de hombre parecida de Dios. No, yo sé, aquí por experiencia, una servidora diciéndole que pasó por esos momentos y tenemos toda autoridad en el nombre de Jesús y toda propiedad y fundamento. Por eso usted me va hablando con tanta seguridad y con tanta convicción, porque esta que está aquí en el nombre de Jesús le puede testificar y hablar de tal tema. Así es. Que no se hace engañada ni casada. Teníamos esa venda. Sí, que no, en un momento la tuve, se me cosió esa venda mágica y se me dio palabras que parecían de Dios y yo creí. Y no eran realmente. Y intentaron, no lograron por mucho tiempo manipularme, mantenerme casada ahí, subyugada, hasta que vino Cristo a romper, para poder seguir con una obra que él mismo había comenzado. Porque dice en su palabra que la buena obra que él comenzó no será detenida por ningún hechicero, por ningún falso profeta, por ninguna supuesta palabra que viene de él, que no viene de él. La palabra de Dios verdadera es cortante como espada, si es para corregir. Aunque te duela, tú lo aceptas. Hay algo en ti que lo acepta porque entiende que viene del Padre, que viene del Espíritu Santo. Amén. Si es para corregir. Y si es para confortarte también, hay un gozo interior, hay una alegría de que tu Padre te conoce y hay confirmación del Espíritu Santo que está en ti. Y que no sea la emoción, porque hay dos cosas que se parecen. Hay dos sensores que se activan. Sí. Hay el sensor de emoción y el sensor que viene dentro de nuestro corazón y no nos podemos contener. Son dos cosas diferentes, porque hay emociones que son muy parecidas al Espíritu Santo cuando nos da confirmación. Así es. Y nada, bueno, mis hermanos, quiero que oremos por esa persona. Vamos a orar, sí, vamos a orar. Botella sí, esa preparación de hombres. Esas personas que están subyugadas, manipuladas en esta hora por una venda mágica, palabras hechiceras, profecía de hombre que vino del corazón, de la emoción de hombre, porque vieron, dice aquí que vieron, Jehová mismo dice
que vieron visión del deseo de su corazón. Ellos vieron visión, pero esa visión no era de Dios. No. Era una visión del deseo de su corazón, de su carne. Y ellos la vieron. Y hoy declaramos por el poder y la autoridad de la sangre de Cristo que esas vendas caen, son rotas, quemadas, vueltas a polvo, caen por tierra. Se abren tus ojos para ver la verdad de Dios en el nombre de Jesús y tú quedas libre y el mismo Jesucristo viene a libertarte y a hacerte volar como las aves del cielo, a expandirte, a crecer, a avanzar, a salir de esa limitación que las vendas mágicas, las palabras mágicas de hechicera te limitaron, te detuvieron. Pero hoy en el nombre de Jesús creemos que tú recibes liberación, que tú avances en el Señor Jesucristo, en su Espíritu Santo, no en el espíritu del hombre, como dice aquí. Amén. Que Jehová dijo, y hablaron palabras en su espíritu, en el espíritu de ellos, de los hombres, Señor, no en el Espíritu Santo. El que cuando viene el Espíritu Santo se marca un antes y un después en tu vida. Cuando Jehová habla es para allá. Cuando el Espíritu habla, ojo, claro, hay promesas que son a corto plazo, a largo plazo, pero se sabe, hay un discernimiento que te dé a entender, ¿entendiste? Entonces, hoy oramos para que seas libre en el nombre de que Jehová Jesucristo te visite donde tú estés y te haga libre y tú puedes entender que esta palabra, este mensaje es para ti, porque Él te quiere libre en su nombre. Él quiere que tú te expandas, que tú crezcas y que tú arrebates los tesoros de los cielos conforme a tu riqueza en gloria. Y sabrás que Jehová es Jehová. Sabrás que Jehová es Dios, es Jehová de los ejércitos, y que Él habló y dio estas palabras. Yo doy fe y testimonio de eso. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bendigo tu vida, bendigo tu casa, tu hombre de Dios verdadero, porque dijo Jesús, he aquí un verdadero israelita que desciende. Los verdaderos israelitas que han sido cazados, porque quien tenía el problema era el pueblo. Siempre. Hoy recibe la libertad, la liberación al nombre de Cristo Jesús. Y la semilla ha sido sembrada. Amén. Ahora regará el Espíritu Santo y recogerá Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí hemos terminado con este episodio. Recuerda que debes apartarse de todas vendas mágicas, esas vendas mágicas que preparan los falsos profetas para poder profetizarnos de cosas vanas y de lo que ellos saben, nuestras intenciones, nuestros corazones y de todas las cosas materiales de esta tierra. Gloria sea al Señor, sino que tenemos que estar activos ante una profecía, poder discernir y evaluar si realmente viene de parte del Señor. ¿Y cómo tú puedes hacer eso?